El día de hoy vamos a hablar del magnicidio que partió en dos la historia del siglo XX en Colombia. Hoy en Píldoras para la Memoria, el Bogotazo. Para Venezuela. Soy me siento de haber nacido en mi pueblo. Empecemos hablando de quién fue Jorge Eliezer Gaitán. No se sabe con exactitud en qué año nació. Algunas personas defienden que en 1898, mientras que otros dicen que en 1903. Lo cierto es que era hijo de Eliezer Gaitán y Manuel Ayala, dos liberales radicales de la época. Jorge Eliezer vive su juventud en el centro de Bogotá e ingresa a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia, donde años después obtiene su título como doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Esto en el año 1924. Acto seguido, Gaitán logra viajar a Italia y especializarse en criminalística, recibiendo el grado de honor en el año 1927. Sin embargo, en su regreso a Colombia, Jorge Eliezer se encuentra con una de las crisis más grandes que ha pasado este país en su historia: la masacre de las Bananeras en 1928. Gaitán decide denunciar con vehemencia esta matanza frente al Congreso de la República en su facultad de abogado, lo que lo empieza a posicionar como el líder y el representante de las causas populares en todo el país. Durante el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo, en el año 1936, Gaitán es nombrado alcalde de Bogotá. En el año 1939 es elegido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En el año 1940 es nombrado ministro de Educación y en el año 1942 es elegido como senador de la República. Poco tiempo después es nombrado presidente del Senado y en 1944 es nombrado ministro del Trabajo. Pero es en este mismo año, en 1944, que Gaitán decide lanzar su precandidatura presidencial, apoyándose en las centrales obreras, en los gremios, en los trabajadores, en la clase trabajadora del país. Ciertamente sus discursos fueron llegando a cada rincón de la sociedad. Entre ellos destacamos, por ejemplo, Pueblo a la carga, y el más famoso: yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes. Sin embargo, el Partido Liberal se divide en dos y Gaitán tiene que afrontar una consulta popular dentro de su partido. Por un lado está Gabriel Turbay, el candidato de la élite política del Partido Liberal, y por otro lado está Jorge Eliezer, representado por las causas populares, representado por el pueblo. El resultado de esta consulta fue una derrota para Jorge Eliezer Gaitán, nombrando así a Gabriel Turbay como el candidato oficial del liberalismo para las elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que el liberalismo perdió en las urnas, con el líder conservador Mariano Ospina Pérez. Pero llegamos a 1948, el año en el que todo sucedió, con unas tensiones políticas en aumento y la brecha en aumento también entre el pueblo y su gobierno, sumado a un presidente que declaró el estado de sitio, también conocido como estado de conmoción interior, en todo el país. Esto con el fin de controlar y tener control total sobre cualquier manifestación y sobre cualquier situación de orden público en todo el país. El 7 de febrero de 1948 se realizó en Bogotá la llamada Marcha del Silencio, organizada por Gaitán, cuyo principal objetivo era rechazar de manera vehemente la matanza de liberales que iban a aumento. Ese día, por las calles de Bogotá, la gente marchó de manera multitudinaria con banderas negras y en total silencio. Al día siguiente, la policía dispara en Manizales a un grupo de manifestantes liberales, dejando a su vez una cifra muy elevada de muertos. Lo mismo pasó de manera simultánea en Pereira y en otros municipios del país. Pero volvamos a Bogotá, porque la ciudad se preparaba para recibir a 21 delegaciones que iban a conformar la 9ª Conferencia Panamericana. La conferencia da inicio el día 30 de marzo y es presidida por el entonces canciller Laureano Gómez. Sí, canciller, mismo puesto que hoy en día ocupa. El Capitolio Nacional fue adecuado como sede para las deliberaciones. La conferencia fue instalada por el presidente Mariano Ospina Gómez, mientras que el Partido Liberal, cuyo único líder era Gaitán, no fue invitado a la conferencia. No hay que tener siquiera los ojos abiertos para darse cuenta de que si se hubiese invitado al Partido Liberal a la conferencia, no hubiese sucedido lo que sucedió el 9 de abril de 1948. Vámonos un día antes, al 8 de abril de 1948, porque Jorge Eliezer Gaitán, en su calidad de abogado penalista, logra obtener la libertad para un teniente del ejército que asesinó a un periodista por supuestos, óiganme bien, ultrajes al honor militar. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Gaitán había obtenido la libertad de un asesino. Al día siguiente, y como cualquier otro día, Gaitán salió con sus compañeros de oficina a almorzar al restaurante del Hotel Granada, que por cierto quedaba justamente al frente de su oficina. Como dato curioso, en este hotel se estaban hospedando algunos delegados de la Conferencia Panamericana. Sin embargo, Jorge Eliezer no contaba con que al salir a la calle, un hombre totalmente desconocido le propinaría 2 disparos por su espalda, dejando a Jorge Eliezer gravemente herido.
Gaitán fue llevado a la clínica central y el hombre que le disparó intentó esconderse y refugiarse en la droguería que quedaba justo al lado del hotel. Un trabajador de la droguería se acercó al hombre y le preguntó que por qué le había disparado a Gaitán. Y su respuesta fue, oigan bien, ay hermano, cosas muy poderosas que no le puedo decir. ¿Qué tipo de cosas poderosas creen ustedes que fueron? Debido a los disparos, Gaitán fallece antes de las 2 de la tarde en la clínica central. El jefe del Partido Liberal, el líder político más influyente de la época y quizá de la historia de Colombia, acababa de fallecer. Gaitán representaba las causas populares. La muerte de Gaitán significaba la muerte de una ilusión. Minutos más tarde, Bogotá literalmente ardía en llamas. Las sedes principales de los entes de control fueron totalmente reducidas a cenizas, al igual que muchísimas iglesias. Y evidentemente, el transporte público de la época, los buses eléctricos, los tranvías, estaban totalmente hechos cenizas. En la Plaza de Toros, ese mismo día, se planeó una movilización hasta el Palacio Presidencial, una movilización multitudinaria. De hecho, se conoce que un médico de la época llamó al Palacio Presidencial y pronunció las famosas palabras: esto no lo para nadie, hermano. Se van a tomar el palacio. No este palacio, el del frente. Al final, y pensando en 1000 estrategias previas, el gobierno decidió, como acto desesperado para que la multitud no llegase al Palacio Presidencial, óiganme bien, abrir las puertas de las prisiones en la ciudad, soltar a los presos con el fin de desatar el caos en toda la ciudad. Se conoce que la Policía Nacional le dio armas a muchos ciudadanos, lo cual desató una ola de violencias sin precedentes en toda la ciudad. Resulta que dentro de los establecimientos saqueados se encontraban muchísimas licoreras en toda la ciudad, lo que significaba que literalmente gran parte de la población en ese momento se encontraba ebria. Y hagamos las cuentas, alcohol, más armas. ¿Qué supone uno? Después de 1000 investigaciones se determinó que el asesino de Gaitán fue Juan Roa Sierra, un hombre en ese entonces desempleado de 25 años, un hombre totalmente solitario y apartado de la sociedad. Resultó ser asesinado por los emboladores de la zona y su cuerpo resultó en el cementerio central, totalmente desnudo, tan solo con 2 corbatas puestas en su pecho. La conferencia se suspendió por unos días y trasladó su sede al Gimnasio Moderno, un colegio al norte de la ciudad. 21 días después, el 30 de abril de 1948, la Conferencia Panamericana culmina con la firma del Pacto de Bogotá, que como resultado principal da la creación de la Organización de los Estados Americanos. En tan solo unos días el caos se apoderó de todo el territorio nacional, dejando una cifra de, óiganme bien, más de 5.000 muertos, miles de heridos, una cifra que no se ha determinado con exactitud, y centenares de edificaciones, por cierto, fueron reducidas totalmente a cenizas. Las exequias de Gaitán se realizaron en el Parque Nacional con asistencia multitudinaria. La oración fúnebre fue pronunciada por el entonces líder liberal, Carlos Lleras Restrepo. 100 años después, sería nombrado presidente de la República. Como dato un poquito curioso, Jorge Eliezer Gaitán fue enterrado en la sala de su casa y allí permaneció durante 40 años, hasta que fue trasladado al jardín de su propia casa. Tristemente, al día de hoy, 73 años después del suceso, aún son muchos los interrogantes que se generan a partir de lo que sucedió el 9 de abril de 1948. Lo que sí es cierto es que este hecho fue el detonante de la violencia bipartidista y la violencia armada en Colombia. Después de este suceso, se crearon grupos paramilitares afines a la ala conservadora, como los Pájaros, cuyo objetivo era acabar con la vida de cualquier líder liberal que encontraran en el territorio nacional. Mientras que en los llanos orientales se empezaron a conformar guerrillas liberales, que años después, cercano a 1964, dieron paso a la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los asesinatos y los atentados se convirtieron en armas políticas fundamentales en la búsqueda por el poder. Se crearon miles de grupos subversivos en todo el territorio del país, lo que obligaron a la población a desplazarse a las principales ciudades, como por ejemplo Bogotá, que pasó de tener aproximadamente 300 a 400.000 habitantes antes del 9 de abril, a tener los casi 10 millones que tenemos hoy en día. Así que les preguntamos a ustedes, ¿qué hubiese pasado si Gaitán no hubiese muerto?